Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma. Hoy les voy a contar un cuento muy breve. Es el cuento de dos campesinos, uno va del campo a la ciudad y el otro va de la ciudad al campo. Y en un momento en el camino tienen que encontrarse y se encuentran en un punto en el que solo puede pasar el trineo, la carreta de uno de estos dos campesinos. Entonces comienzan en una discusión a decirse: dame permiso, dame chance de pasar porque la tarea que yo voy a hacer en la ciudad es muy urgente. Y el que viene de la ciudad dice al otro: la tarea que yo voy a hacer en el campo y la mercancía que yo llevo hacia el campo es demasiado importante y tienes que dejarme pasar. La discusión se vuelve acalorada, en lugar de ceder, las posturas se van radicalizando y llega un momento en el que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y ninguno de los dos campesinos quiere moverse para darle chance de pasar al otro. Una tercera persona que estaba escuchando la discusión se acercó y les dijo: yo creo que aquel que tiene más prisa es el que tiene que apartarse y darle permiso al otro para pasar. Es un cuento de León Tolstoy. Y hay muy poco que agregar a esto. Básicamente la idea es que a veces es necesario ceder por el bien propio, porque enfrascarse en posturas totalmente opuestas y radicalizar las posturas, lo único que provoca es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo como la que hemos tenido en las últimas semanas en nuestro país, en esta confrontación estéril entre la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. Mientras ellos se atacan, mientras se descalifican, los contagios siguen subiendo. La gente sigue muriendo y los hospitales están a punto de colapsar. ¿De qué nos han servido todas estas semanas de discusión política? De muy poco. La economía terminó abriendo en desorden, lo que no queríamos que ocurriera. Y es posible que en estos próximos días comencemos a ver el efecto de esa reapertura ordenada, porque la fase 1 parece ser la fase 5 y porque la gente ante la necesidad tiene que salir a las calles. Evidentemente falló el gobierno al no elaborar un plan en los más de 80 días que estuvimos en cuarentena, y esa reapertura ordenada puede tener consecuencias muy peligrosas para todos. Ese cuento explica muy bien lo que ha pasado. Ninguna de las posturas estuvo dispuesta a ceder y lo único que tuvimos fue una pérdida de tiempo muy pero muy lamentable. Vamos a decir, estamos diciendo que un cuento, por supuesto, que no tiene la solución para los problemas políticos, pero ilustra bastante bien lo que ha ocurrido. Anoche hice un ejercicio en mis redes sociales preguntando a las personas que tengo agregadas ahí en Facebook y Twitter acerca de esta nueva solicitud del gobierno de un nuevo régimen de excepción. Y muchas personas, a pesar de que son muy críticas con el gobierno, terminaron aceptando que una nueva cuarentena es necesaria por el nivel de contagios que estamos viendo ya, porque las cifras se han disparado. Y aunque algunos ponen reparo a las cifras oficiales en las que no creen, es evidente que si no creen es porque creen que son menores a lo que de verdad está ocurriendo. Es decir, que el peligro es latente y que el peligro está presente ahí en las calles. Así es que me pareció muy interesante que mucha gente que ha sido muy crítica con el gobierno diga: sí, es necesaria una nueva cuarentena, pero una cuarentena en la que se respeten los derechos humanos, en la que el gobierno elabore un plan y que se sepa que a la vuelta de estos 15 días que se están solicitando se puede dar un retorno ordenado y que dentro de estos 15 días también se le garantice a las personas más vulnerables la alimentación por la que muchos están teniendo que salir, aunque según las fases de la apertura económica no les corresponda salir. Esta solicitud de un nuevo régimen de excepción además debe respetar lo que la Sala de lo Constitucional ha establecido, que la limitación y la restricción de derechos fundamentales solo puede hacerse
por medio de un decreto legislativo, que es la Asamblea Legislativa la que por Constitución puede limitar o restringir los derechos y que el gobierno a través de los decretos ejecutivos no lo puede hacer. A esta nueva propuesta del gobierno ya se sumaron críticas de algunos abogados que advierten que el gobierno vuelve a cometer los mismos vicios de las propuestas anteriores. Pero esto es apenas una propuesta. Esta es la idea que el gobierno está llevando a la Asamblea Legislativa. Pensando en el cuento, lo que esperamos es que no volvamos a caer en esas posturas radicalizadas, en esas posturas inflexibles, porque el único que pierde con esas posturas es el pueblo. Aunque el presidente diga que estábamos defendiendo al pueblo y los diputados también digan que están defendiendo los derechos humanos, la transparencia, etc., mientras ninguna de esas posturas esté dispuesta a ceder, el único que corre riesgo en la calle es el pueblo que está saliendo a trabajar. Por lo tanto, hay que estar muy atento de cuál va a ser el tono de la discusión. Yo pensaba que era muy necesario decir esto, de que parece que es muy necesario que el presidente comience a ejercer un liderazgo mucho más responsable y bajándole el tono a la confrontación. El presidente tiene el respaldo, tiene la capacidad para posicionar temas a la hora que se le da la gana, tiene la capacidad de quitar temas de la agenda política a la hora que se le da la gana y tiene la capacidad de ponerle volumen o bajarle volumen al tono de la discusión política. El presidente de la República tiene esa capacidad y tiene que comenzar a ejercer un liderazgo más potable que permite encontrar diálogos. El presidente debe darle una oportunidad al diálogo como mecanismo para la solución de los problemas. Que van a existir siempre diferencias, evidentemente. Es que los ánimos se han caldeado tanto que es muy difícil creer que el tono va a ser de total cordialidad. Pero nosotros como ciudadanos no podemos tampoco convertirnos en una especie de alentadores de esa confrontación. Eso de estarle diciendo, qué sé yo, sumándonos a los insultos, etcétera, no contribuye para nada, porque lo único que hacemos es que los dos actores políticos involucrados no quieran ceder en sus posturas para no perder el respaldo que creen tener en la opinión pública. Como ciudadanos, lo que tenemos que exigir es que cese esa confrontación estéril y que se tomen decisiones ya, porque en una pandemia, en una emergencia como esta, cada minuto es muy importante. En los comentarios que me llegaban ayer a mis redes sociales, el doctor Iván Solano, epidemiólogo, opinaba que la cuarentena debe ser una cuarentena focalizada. Y esto tiene mucho sentido porque anoche, revisando los datos colgados en el portal oficial sobre COVID-19, me doy cuenta de que buena parte de los contagios, cerca del 70% de los casos confirmados, se concentran en 4 departamentos: en San Salvador, en La Libertad, en Santa Ana y en San Miguel. Por tanto, la propuesta del doctor Iván Solano tiene muchísimo sentido: una cuarentena focalizada, incluso un régimen de excepción en las zonas de mayor contagio. Esa puede ser una propuesta que puede tomarse en cuenta. La misma Constitución establece que el régimen de excepción puede ser en partes específicas del territorio nacional. Incluso las medidas pensadas en el Código de Salud también establecen esa posibilidad de definir zonas epidemiológicas y concentrar los esfuerzos de las autoridades de salud en esas zonas. Insisto, San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel tienen casi el 70%, un porcentaje cercano al 70% de los casos confirmados. Por tanto, las decisiones urgentes deben tomarse en esos departamentos. Hay otros departamentos en donde la pandemia no ha pegado tan fuerte como en estos 4 departamentos que cito, y las medidas podrían ser diferentes. Allí las fases de la reapertura económica podrían manejarse de una manera distinta a cómo se manejan en San Salvador, aunque sabemos que en San Salvador se concentra la actividad económica, evidentemente, pero entramos en este debate nuevamente. Lo que esperamos es que la discusión sea seria y sobre todo técnica, que se abandonen las agendas políticas y que se llame a un equipo de personas expertas en temas de epidemiología
que brinde recomendaciones, que brinde luces para tomar decisiones en este tema. Es que hay que dejar que los técnicos hagan su trabajo. Hay que escucharlos. Los políticos toman decisiones, sí, firman los decretos, sí, pero a la base debe existir un sustento técnico. Por eso insisto en que el presidente de la República tiene esta gran posibilidad de ejercer un liderazgo que tome el diálogo como bandera. Un diálogo respetuoso, y más o menos la idea es que por lo menos por un par de semanas se deje de lado la confrontación en la que nos han tenido todo este tiempo, como una especie de tiempo muerto electoral, porque es evidente que las visiones electorales están predominando. Los partidos ya andan en campañas internas, la mirada está puesta en febrero del 2021, por tanto, es sensato pedirle a los actores políticos que por lo menos por un par de semanas se abandonen esas posturas y se concentren los esfuerzos en mitigar el daño que está haciendo esta pandemia. Hay otras opiniones que me llegaban también anoche a través de la cuenta de Twitter, por ejemplo, de una persona que yo he identificado como muy crítica del gobierno y que dice que la cuarentena debe mantenerse, pero debe hacerse respetando los derechos fundamentales y no debe olvidarse algo muy importante, que es la rendición de cuentas. ¿Cuántos ataques han tenido las personas que propugnan porque el gobierno debe rendir cuentas aún en momentos de emergencia? Y el tiempo terminó dándoles la razón a estas personas. Y está el caso del contrato del Ministerio de Salud con una empresa ligada a un exfuncionario ahora público, Coqui Aguilar. ¿Por qué es tan importante que se rindan cuentas? Porque ese tipo de cosas se dan en una emergencia. ¿Quién controla eso? Si no hay una ciudadanía que exija, que reclame, esas cosas se van a seguir dando. Y aquí hay otro punto que quiero señalar y que me parece muy importante, y es el rol que está cumpliendo el periodismo investigativo en esta coyuntura. Porque en el programa pasado hablábamos de cuál es el papel de la oposición política, y pensamos en la oposición política representada en la Asamblea Legislativa. Y creo que hay coincidencia en que es una oposición muy desprestigiada, una oposición que, aunque en algunas ocasiones tenga razón, pues mucha gente no se las termina dando porque recuerda su pasado, porque estas personas han estado ahí por muchos años, etc. Esa es la oposición política representada en la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué hay de la oposición que se ejerce desde la ciudadanía? Una ciudadanía que exige, pero aunque el periodismo no está pensado como una oposición a los gobernantes, por la naturaleza de su trabajo, por su rol dentro de la sociedad, ejerce una especie de contraloría. Y por eso celebramos el esfuerzo, el trabajo, la labor de Salud con Lupa, que fue quien publicó esta investigación que terminó en la destitución de un funcionario. ¿Qué tal si ese periodismo no se hace? Estas cosas estarían pasando inadvertidas. El Faro publicó anoche una nota sobre la comisionada presidencial de operaciones de gabinete, Carolina Recinos, y de cómo meses después de que ella fue nombrada como en este cargo, que nosotros hemos visto es un cargo de alto nivel dentro del gobierno, muchos de sus familiares comenzaron a ser contratados en diferentes instituciones públicas. Si al FMLN se le atacó, se le criticó porque había contratado a familiares de funcionarios, también debe exigirse que estas personas sean separadas de los cargos o que por lo menos se aclare las circunstancias en las que fueron contratados. Aquel nepotismo es malo, este nepotismo es malo y todos los nepotismos que puedan existir son malos. Sea un nepotismo rojo, tricolor, color cian, ¿por qué tenemos que celebrar a unos y criticar a los otros? Debemos ser muy responsables en eso. Así es que hay varias cosas, ¿no?, que están allí en el ambiente. Y esta es una que quería destacar, que es el de la
el del rol que está cumpliendo el periodismo investigativo. A pesar de los ataques, a pesar de la incomprensión de muchos, el periodismo sigue siendo muy necesario, porque además de tener este mérito de poner la mirada en aquellas cosas que podrían pasar desapercibidas, el periodismo está dando una lección de cómo se puede modificar la agenda de temas públicos que, en todo caso, en nuestro país parece ser dominada por el presidente de la República. Insisto, el presidente decide en una semana qué temas son los que van a estar en la agenda de discusión. Aquellos temas en los que se pueda sentir cómodo, aquellos temas en los que pueda tener una postura, digamos, un tanto tranquila, pero el periodismo le rompe con eso al presidente y le dice, a ver, aclaremos esto. Y la semana pasada tuvo que destituir a un funcionario. Apenas un año después de haber iniciado la gestión, se destituye al primer funcionario por posibles actos de corrupción. Creemos en la presunción de inocencia, desde luego, que las autoridades investiguen, que se deduzcan las responsabilidades y que todos los que tuvieron que ver rindan cuentas y den las explicaciones que se crea necesario brindar. Así es que bueno, hay que estar pendientes de todo lo que pase porque ojalá que en la Asamblea Legislativa no volvamos a ver ese espectáculo de descalificaciones, de gritos, de insultos, porque eso no abona en absolutamente nada. Mientras eso pasa en el espectro político, hay mucha gente que está enfermándose, que está muriendo, hay muchas familias sufriendo y vaya para todas ellas nuestra solidaridad. Como también va nuestra solidaridad para el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Ante todos los ataques que se ha recibido de parte de muchas personas, en muchos casos llenas de fanatismo, incomprendiendo al cardenal Gregorio Rosa Chávez, que lo único que hizo fue exigir que se rindan cuentas. ¿Acaso eso es pecado? ¿Es pecado hoy día exigir que se rindan cuentas? Si es una labor de los liderazgos, ya sea de tipo religioso, social, político, etc., la de acompañar estas exigencias de rendición de cuentas, y además es un deber de los funcionarios. No deberíamos estarles pidiendo, sino que es un deber de ellos rendir cuentas. El tiempo también le terminó dando la razón al cardenal Gregorio Rosa Chávez, porque se exige transparencia, se exige rendición de cuentas a un gobierno que, por lo menos en el caso de Coqui Aguilar, terminó haciendo bien porque lo terminaron destituyendo, pero ahí hay más responsabilidades que deducir. Vamos a ver, quiero enviar unos saludos que me pasaron por acá a Fernando Marroquín, a Estela Flores y Carlos Rivera. Agradecemos todos sus comentarios, todas, las críticas también, porque eso ayuda a fortalecer el debate. Siempre y cuando se haga con respeto, nosotros estamos totalmente abiertos a escucharlos. Tenemos que ser una ciudadanía crítica, una ciudadanía que lea, que se informe, que no se quede con la versión de uno u otro político, que vaya a verificar datos, que vaya a las fuentes. Debemos hacer ese ejercicio. No podemos estar en este rol de hinchas deportivos desde el graderío insultando, silbando o aplaudiendo al que creemos que está con nosotros. Así es que para cerrar recomiendo la lectura del discurso que brindó Monseñor Romero en febrero de 1980 en la Universidad de Lovaina cuando le entregaron un doctorado honoris causa. Monseñor allí hablaba sobre la dimensión política de la fe. Y en ese sentido se entienden las palabras del cardenal Gregorio Rosa Chávez, porque la Iglesia no es un actor político. La Iglesia no compite con los partidos políticos, pero la Iglesia tiene la labor de denunciar aquellas cosas que se están haciendo mal. La Iglesia Católica, y en específico el cardenal Gregorio Rosa Chávez, ha sido injustamente atacado, vinculándolo incluso a obedecer órdenes de Javier Simán, lo cual es totalmente absurdo. En los últimos años hemos visto a una iglesia enfrentada a los poderes económicos de este país, a una iglesia que en el tema del agua tiene una postura muy clara y en el tema de pensiones también tiene una postura muy clara. En esos dos temas, solo para citar esos temas como ejemplo,
está totalmente enfrentada con los poderes económicos a los que ahora muchos dicen que responde la Iglesia. Es que hay que tener la memoria tan corta para no darse cuenta de que estamos cayendo en cascaritas, que los temas de opinión pública nos los están metiendo a la cabeza y no tenemos la capacidad de reaccionar. Y eso es muy grave también. Así es que para todos un fuerte abrazo. Sigamos debatiendo, sigamos compartiendo a través de este espacio de manera respetuosa y que Dios nos ampare porque estamos en una situación muy complicada y ojalá que las autoridades estén a la altura de la situación. Un fuerte abrazo para todos.